quiero hablar un poco sobre una situación que sinceramente demuestra una vez más cómo algunas personas pueden tomar información que ya es bastante clara y terminar transformándola en una historia completamente distinta. Un influencer dedicado al fitness contó su experiencia con Hobi, Jungkook y Taehyung durante su estancia en Toronto. Según explicó, los tres lo contrataron para entrenar durante 4 días, aunque al final solamente pudieron completar 3. También aclaró que en uno de esos días estuvieron únicamente Jungkook y Taehyung, mientras que Hobi estuvo presente en los otros momentos. El entrenador habló bastante bien de ellos y compartió una experiencia positiva. Comentó que los tres fueron muy respetuosos y disciplinados durante los entrenamientos. Además, mencionó un detalle relacionado con Jungkook. Dijo que Jungkook le estrechó la mano y que, aunque él inicialmente no quería cobrarles, ellos insistieron en pagarle. Básicamente, estaba relatando cómo fue su experiencia profesional con los tres, y hasta ese momento, todo parecía bastante sencillo y fácil de entender. También explicó por qué compartió una fotografía que había sido tomada por otra persona. Según contó, él decidió no pedirles fotografías ni autógrafos, por lo que terminó utilizando una imagen capturada por alguien más, en la que se podía ver a Hobi, Jungkook y Taehyung juntos. Sin embargo, fue justamente esa fotografía la que algunas Taekookers comenzaron a recortar y modificar para eliminar a Hobi de la imagen. A partir de esa versión recortada, comenzaron a insistir en que solamente Jungkook y Taehyung habían ido a entrenar juntos, y de repente, algo tan normal como asistir al gimnasio pasó a ser presentado como una supuesta cita. Y sinceramente, amigos, aquí es donde uno se pregunta de dónde salen esas conclusiones. ¿Desde cuándo ir a entrenar juntos significa automáticamente que dos personas están teniendo una cita romántica? Especialmente cuando el propio entrenador ya había explicado claramente cómo fueron los días que trabajó con ellos y había mencionado la participación de los tres. No estamos hablando de una persona que inventó de la nada que Hobi estuvo presente. El propio entrenador relató su experiencia. Explicó que Hobi, Jungkook y Taehyung lo contrataron y contó cómo fueron los entrenamientos. Incluso compartió detalles sobre la actitud que tuvieron durante las sesiones. Sin embargo, algunas personas tomaron precisamente la fotografía en la que aparece Hobi, lo eliminaron mediante un recorte y después utilizaron esa misma imagen modificada para intentar demostrar que solo Jungkook y Taehyung estuvieron allí. Por otro lado, también apareció otro tema relacionado con Namjoon y Jimin que resulta bastante increíble. Algunas de estas mismas personas comenzaron a decir que la fotografía que Namjoon publicó en su Instagram, donde aparece junto a Jimin y se puede ver a Jungkook al fondo, supuestamente habría sido creada con inteligencia artificial por el propio Namjoon con la intención de perjudicar al Taekook. Y sinceramente, ante este tipo de situaciones es inevitable recordar aquello de que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Resulta bastante curioso que después de cuestionar imágenes, recortarlas y presentar versiones diferentes de las fotografías, ahora también se diga que una imagen publicada por Namjoon fue creada con inteligencia artificial simplemente porque en ella aparecen Jimin y Jungkook dentro del mismo contexto. Parece que cuando algo no encaja con la narrativa que ciertas personas quieren mantener, automáticamente se convierte en algo falso, editado o generado con IA. Si aparece Hobi junto a Jungkook y Taehyung, entonces algunas personas deciden eliminarlo de la fotografía para cambiar la historia.
Si Namjoon publica una imagen donde aparece Jimin y Jungkook, puede verse al fondo, entonces aseguran que fue creada con inteligencia artificial. Al final, parece que cualquier cosa puede convertirse en una excusa con tal de no aceptar algo que está claramente delante de ellos. Y eso es precisamente lo que hace que toda esta situación resulte tan llamativa, porque no se trata de una imagen sin explicación o de un acontecimiento misterioso del que no se sepa nada. El influencer explicó directamente su experiencia. Dijo que Hobi, Jungkook y Taehyung lo contrataron. Contó que inicialmente estaban previstos 4 días de entrenamiento, pero que finalmente solo se realizaron 3. Y también dejó claro que hubo un día en el que estuvieron únicamente Jungkook y Taehyung. Toda esa información ya había sido explicada. Aún así, algunas personas prefirieron quedarse únicamente con la parte que les interesaba y construir una historia completamente diferente alrededor de ella. De pronto, 2 personas asistiendo al gimnasio se convierten en una supuesta cita romántica, mientras que la presencia de Hobi en la fotografía original desaparece porque alguien decide recortarlo. Y cuando aparece otra fotografía que no les agrada, entonces la respuesta es afirmar que fue creada con inteligencia artificial. Todo esto da la impresión de que existe una necesidad enorme de encontrar cualquier interacción y transformarla inmediatamente en algo que sirva para reforzar una determinada narrativa. Y sinceramente, no parece haber necesidad de llegar tan lejos cuando la situación ya había sido explicada directamente por la persona que trabajó con ellos. Lo más curioso es que la misma fotografía que algunas personas utilizan como supuesta prueba termina mostrando originalmente que Hobi también estaba presente. Simplemente se toma la imagen, se elimina una parte y después se presenta la versión recortada como si fuera la fotografía completa. Pero la imagen original sigue ahí y la presencia de Hobi no cambia solo porque alguien haya decidido sacarlo del encuadre. Por eso, sinceramente, es difícil no notar la reacción que se genera cada vez que Jungkook aparece dentro de una misma fotografía o en un mismo contexto. La imagen publicada por Namjoon es un claro ejemplo de ello. En lugar de aceptar simplemente que Namjoon compartió una fotografía desde su propio Instagram, comenzaron las acusaciones de que la imagen había sido creada con inteligencia artificial y que existía una intención de perjudicar al Taekook. Todo parece una reacción demasiado exagerada para algo que al final es una simple fotografía. Sin embargo, cada vez que Jimin y Jungkook aparecen en una misma imagen, parece comenzar inmediatamente una búsqueda de explicaciones, teorías y acusaciones. Y cuando no encuentran una explicación que encaje con lo que quieren creer, entonces aparece la inteligencia artificial como una forma de intentar invalidar aquello que no desean aceptar. Mientras tanto, el caso del entrenador sigue siendo bastante claro según lo que él mismo relató. Trabajó con Hobi, Jungkook y Taehyung, habló de ellos de manera positiva y los describió como personas respetuosas y disciplinadas. Explicó que habían planeado entrenar durante 4 días, aunque finalmente fueron 3, y también contó que uno de esos días estuvieron únicamente Jungkook y Taehyung. Eso es lo que él explicó sobre su experiencia, y no hay necesidad de convertir una sesión de entrenamiento en algo completamente diferente. Al final, toda esta situación parece reflejar una misma dinámica: tomar una imagen, eliminar lo que no interesa, ignorar parte del contexto y después construir una narrativa alrededor de lo que queda. Y si una fotografía no puede ser acomodada a esa narrativa, entonces se cuestiona su autenticidad y se dice que fue creada con inteligencia artificial.
Sinceramente, llegar al punto de afirmar que Namjoon habría creado una fotografía con IA simplemente porque aparecen Jimin y Jungkook dentro de la misma imagen demuestra hasta qué punto algunas personas parecen dispuestas a negar cualquier cosa que no encaje con lo que quieren creer. Y lo mismo sucede con la fotografía del gimnasio. Originalmente se podía ver a Hobi, Jungkook y Taehyung, y el propio entrenador habló de su experiencia con los tres. Sin embargo, Hobi fue eliminado de algunas versiones para intentar sostener una narrativa diferente.